¿Qué tal? Mi nombre es Ramón Toledo. Me tocó el tema ahora de cómo el Internet destruyó y reconstruyó el periodismo. Y tengo aquí con nosotros, tenemos a Daniel Moreno, de Animal Político, y el famosísimo Francisco, ¿verdad? Que es de Sopitas. Él es de Sopitas para este gran tema, ¿no? Este gran tema que vamos a discutir, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas. Y pues, si quieren, por favor, ahora sí, Daniel y Francisco presentarse. A usted, ¿Quieres arrancar, Sopas. Daniel? Vamos por edades. Mira, yo soy Daniel Moreno, soy director de Animal Político. Digamos, a diferencia de Sopas, que es nativo digital, pues por mi edad, evidentemente yo soy, digamos, de los nuevos en este mundo digital. Ojalá podamos contribuir en algo en esta reunión. Excelente, excelente. Completamente. Yo soy Francisco Lanís, me conocen como Sopitas, y bueno, pues justo a finales de los 90 empecé como un periodismo musical y de entretenimiento y luego justo como que me fui involucrando en el desarrollo de una página de internet que empezó siendo un blog y bueno, pues justo nos ha tocado ver todo el desarrollo y crecimiento de nuevas tecnologías, aplicaciones, plataformas y demás. Francisco, ¿te molesta que te decimos Sopitas o Sí, Francisco? por favor, no, Perfecto, me perfecto, molestaría que me digan perfecto. Francisco. Claro, claro. Bueno, empezamos con la primera pregunta que tenemos aquí, ¿no? Ahora sí, siempre que dices dedicarte al periodismo, empezamos si quieres, Daniel, ahora sí. No, pues la verdad yo no, yo entré al periodismo por casualidad, por desempleado básicamente, Uh -huh. en tiempos en donde pues todavía no te pedían que tuvieras una licenciatura, entonces pude colarme hacia una redacción. Yo en realidad no estudié nada, es decir, solo terminé la preparatoria y no más que eso. Entonces, literalmente entré por desempleado, es decir, me gustaba el periodismo, pero más que nada como lector y en alguna ocasión tuve la oportunidad, hace ya 30 años, de pedir trabajo en una redacción, en ese entonces en Uno más Uno, y tuve la fortuna de aprender en esa redacción lo que era el periodismo y a ejercer el periodismo. Entonces, no, la verdad mentiría si digo que yo de chiquito soñaba con ser periodista. ¿Tú mis sopas? Yo sí, pero no sabía que era periodismo. O sea, como que el primer recuerdo que tengo justo era la inauguración de Seúl 88, los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Yo tenía 7, 8 años y me acuerdo que lo estaba viendo en televisión y me asombraba. Y veía a Enrique Burak, Toño de Valdés, ¿no? Y decía, ¿cómo? Ellos están allá en el estadio viendo todo. No sé por qué mi cerebro como que procesó que además les estaban pagando, ¿no? O sea, como que iban gratis y les estaban pagando. Y dije, o sea, yo quiero hacer eso. Y Claro. obviamente no sé qué se llamaba periodismo, no sé, ¿no? Pero sí recuerdo que quería esa parte, sobre todo del tema deportivo, que es algo que me gusta mucho, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, digo, inconscientemente supe que quería involucrarme justo en temas periodísticos, sin conocer a bien también justo todo lo que conlleva. Excelente. La segunda pregunta es algo que a mí me apasiona mucho esa parte también, porque a mí siempre he tenido el tema que me dice la gente, oye, es que tu medio publicó esto, es que ¿por qué me golpeas así? Y yo siempre digo, oye, yo firmo los cheques, no las notas, ¿verdad? Eso siempre ha sido desde, pues es verdad, no puede controlar toda la parte editorial, pero ahorita dices, bueno, el usuario es importante, ¿no? El usuario en redes está opinando, diciendo, tenemos los famosos bots, ¿no? Que de repente pones una supernota y los bots te la matan, los haters, todo este ecosistema que hay ahora sí de nuestros usuarios, nuestros seguidores, ¿no? ¿Cuál ustedes creen que es la importancia de la interacción con la comunidad de lectores? ¿Cuál creen que es esa parte, ¿no? Que es muy importante y más en estos tiempos. Bueno, yo soy un convencido de que ese quizá es el cambio más importante que le significó al periodismo la llegada de Internet. Es decir, eh, yo creo que es central imaginar cómo era el trabajo periodístico antes para quienes no lo conocen y simplemente recordar que los periodistas éramos los que definíamos, por decir algo, la portada de un periódico sobre la base de un criterio periodístico y suponiendo que eso era el interés de los lectores. Internet te ha cambiado completamente esto. Primero, yo creo que hizo que una relación
diseñada de manera vertical entre el periodista y el lector, se volvió horizontal. Y se volvió horizontal porque hoy tus posibilidades de saber quiénes son tus lectores, de por qué están leyendo tus notas, de dónde vienen, a dónde van, cuánto tiempo le dedican, pero además la interacción que generas en redes sociales en donde por primera vez puedes saber quiénes son tus lectores, qué opinan de tu texto, qué críticas hacen a tu texto, si le dieron clic o no le dieron clic, o incluso cosas como que te desmientan, que te critiquen, o cualquier cosa de estas, todo esto es algo nuevo para los periodistas. Es decir, creo que esta es una revolución auténticamente. Para mí esto es quizá la revolución más importante en el periodismo en muchos años, porque, insisto, ahora tenemos que dialogar con los lectores, ahora tenemos que hacer todo lo posible por conocerlos y por entenderlos. Pero además, creo que el mundo digital también lo que ha hecho es multiplicar la competencia. Uh-huh. Es decir, los periodistas no somos ya ni de lejos los únicos generadores de información, tenemos mucho más competencia, y al mismo tiempo esto significa que cuando un reportero, y yo siempre lo trabajo mucho con quienes trabajamos en Animal Político, siempre insistimos en que cuando un reportero le pone punto final a su texto, en realidad solo va a la mitad del camino, porque hoy uno tiene que salir a cazar a los lectores. Es decir, ya el reportero no puede conformarse con decir, esta es una buena nota, la publico y los lectores van a llegar. Hoy tenemos que trabajar bajo la lógica de que pues hay una relación distinta entre lector y medio, y que nosotros tenemos que convencerlos de que se vengan a leer nuestro texto. Insisto, pues porque además hay una sobreoferta, porque estamos llenos de mensajes en redes sociales y en internet. Entonces creo que esa parte también es un cambio importante. Entonces yo lo resumo diciendo, es sin duda una revolución fundamental. Hoy tenemos la gran fortuna de poder saber qué dicen y qué opinan y qué saben los lectores de la nota que tú publicas, privilegio que no teníamos. Y no ha sido fácil para los periodistas reponernos a eso, ¿eh? Cuando a un periodista le mandan un tuit crítico, luego uno dice, tú ni nombre tienes, ¿no? Eres @sopitas, ¿no? No sé ni cómo te llamas. No, bueno, pues son los lectores. Uno tendría que escucharlos, entender sus planteamientos, insisto, como nunca antes había pasado. Yo recuerdo pues, en periódicos en donde la sección de cartas de lector estaba, pues no sé, en la página 20 y ocupaba un cuarto de la página, ¿no? Bueno, hoy esto simplemente ya no es posible, ¿no? Mis sopas, ¿tú qué piensas al respecto? Pues justo, creo que lo que provoca Internet y lo podemos poner un ejemplo antes, ¿no? Es a lo mejor con los periódicos o los programas de televisión, pues es, lo leías o lo veías, se acababa a cierta hora el programa y listo, ¿no? Ahora un poco lo que ha generado es como una competencia por la atención de las personas que es permanente, ¿no? Es 24/7, con una temporalidad que es mucho más extendida, pero también creo que hay una parte que me parece es donde radica gran parte de las problemáticas a las que nos enfrentamos, que no es el Internet en sí, ¿no? O sea, como que siempre decimos, no, es que el Internet, ¿no? El Internet es un medio más, como es el periódico, como es el radio, como es la televisión, ¿no? Lo que ha hecho Internet, pues, tan complejo, me parece, son los modelos, ¿no? O sea, el modelo o los modelos que se han impuesto para compartir información a través de Internet, que en efecto es mucho más democrática, pero al mismo tiempo la percepción o el peso que le damos a una nota o a otra, pues también radica mucho del criterio individual, ¿no? Claro, claro. Entonces, la plataforma, la herramienta también nos permite generar una comunicación. Al final del día, pues Internet se creó para eso, para comunicarnos, ¿no? O sea, hace 20 o 30 años era la supercarretera de la información, ¿no? Y parte también como de esos protocolos era como Internet, era poder acercar a las personas que están lejos, y entonces hay como ciertos códigos, ¿no? De que si te saludan, pues saludas a tu mejor, ¿no? O sea, saludas, etcétera, etcétera. Esa apertura o ese diálogo que se abre, pues de repente también abre las puertas justo, ¿no? A que
muchas personas pues se sientan con la libertad a lo mejor de exponer perfectamente si no están de acuerdo, si no les parece, un derecho de réplica que es completamente válido. Pero entonces ya también hay otros que llegan pues con toda la carrocería, ¿no? O sea, de entrada ahora sí como con términos futbolísticos con los tacos por delante, ¿no? Lo cual, pues bueno, cada quien, ¿no? Y habrá quien lo soporte, habrá quien no lo soporte, pero al final del día me parece que seguir postergando esos modelos son los que pues ponen en riesgo el verdadero periodismo, o el periodismo, por no decir verdadero y falso, el periodismo que nos ayuda a tomar mejores decisiones a todos. Claro, claro, claro. Bueno, la próxima pregunta es para Daniel, y es, ahora sí, ¿cuál fue el objetivo de crear Animal Político? Yo te diría que el objetivo fundamental es que soy un convencido de que la libertad que se ejerce en Internet en términos periodísticos es única. Es decir, nosotros lo que quisimos fue fundar un medio en donde pudiéramos hacer periodismo libre, pero no solo eso, que yo soy un convencido que antes de Internet, por supuesto, ya se hacía, sino además de todo, diseñar un medio en el que nosotros mismos nos reconociéramos, es decir, un medio en donde la línea editorial está construida de manera horizontal, en donde hablamos de los temas que vamos a abordar, en donde hablamos del lenguaje que usamos. Eso para nosotros es muy importante, es decir, eh, los periodistas hemos tenido la oportunidad de trabajar en medios más o menos libres. Yo he tenido suerte, yo trabajé varios años en Reforma, por ejemplo, en El Financiero, y tuve la oportunidad de hacer periodismo libre. Sin embargo, insisto, en este caso, nosotros lo que concebimos es, primero necesitamos un medio, insisto, que nos reconozcamos, que podamos diseñar nosotros mismos bajo nuestro criterio informativo. Segundo, un medio además que se enfoque a los temas que a nosotros nos parecen fundamentales, que son corrupción, violencia, derechos humanos, desigualdad, como los más importantes de todos. Y te diría que hay una tercera razón que para nosotros fue realmente importante. Y déjame decirlo porque en este caso le doy ¿cómo se dice? Un guayabazo a mi querido Sopas, porque lo que nosotros veíamos en los medios digitales como Sopitas, que tiene más años, muchos más años que Animal Político tiene 10 años, es que habían logrado acercarse a un público absolutamente inédito para los periodistas, es decir, los menores de 40 años. Esa parte quizá fue la más emocionante de todas, porque hoy Animal Político es un medio en donde la mayor parte de sus lectores son menores de 40 años. Tenemos lectores de 18, de 20, de 22 años, y sabemos que el periodismo en televisión, el periodismo en radio o el periodismo en periódicos difícilmente podía acercarse a este público. Esa fue una razón central. Entrarle a un mundo que lo que nos planteaba era el reto de hablarle a millones de personas a los que simplemente no estábamos acostumbrados a llamar, a hablar ni a entender, ¿no? Entonces, esa parte también fue fundamental. Perfecto, perfecto. La pregunta ahora para los dos, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Cuando dices, oye, me quiero dedicar a ser periodista, abrir un medio digital, quiero abrir mi propio blog, ¿no? Pues es un negocio complicado. Todos mundo sabemos que el monetizar en México no es como en Estados Unidos, los CPMs en México son pésimos, las agencias son un cáncer, ¿verdad? Entonces es un problema. Ahora sí ustedes dijeran, ¿qué le aconsejaría a un joven que dice el día de hoy, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al periodismo y voy a abrir mi propio sitio de internet, mi propio blog de noticias. ¿Cuál fue el consejo empezando contigo, mis Sopitas? Pues mi consejo sería, uno, que lo vean que es un proceso a largo plazo, ¿no? Y que nunca termina, ¿no? Porque además creo que muchas veces justo a lo mejor pueden existir estos proyectos de voy a crear algo y en 6 meses entonces ya vamos a estar ganando. Yo un poco lo que digo es que las historias de éxito que tanto leemos ahora pues nos han contaminado, ¿no? Entonces creemos que si haces una app, pues ya en la primera app te van a comprar en $3,000 millones y ya no necesitas, ¿no? Y lo que no estamos viendo es justo como los procesos, los razonamientos, todos los obstáculos a los que pues los emprendedores se enfrentan, justo pues ya sea para hacer Instagram o Snapchat o lo que sea, o plataformas. Yo digo, bueno, pues si te quieres dedicar al periodismo,
pues que no sea por razones económicas, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, que sea porque realmente quieres contar historias, reportar cosas que nadie más está reportando, porque, ¿no? O sea, porque quieres de alguna u otra forma generar un cambio en lo que está ocurriendo en el país, ¿no? O bueno, a lo mejor quieres hacer periodismo de entretenimiento, deportivo, a lo mejor quieres hacer algo que nadie está haciendo y que tú, al menos yo lo pongo así, tú como consumidor o todos como consumidor nos gustaría recibir la información de cierto modo, ¿no? Claro. Creemos que a lo mejor todo ya está inventado, que ya, pero en el fondo sabemos qué es lo que nos gustaría y a partir de eso sería justo desarrollar qué es lo que nos gustaría, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo y a partir de ahí, pues tratar de innovar, si así se le puede denominar, y desarrollar, no diría un medio o una plataforma, pues diría un contenido, ¿no? O sea, empezando con un contenido, el primer contenido, y a partir de ahí ves cómo puedes mejorarlo o en dónde fallaste y hacer el segundo, el tercero, y creo que ese camino es el que en algún momento te llevará a tomar decisiones si es realmente una plataforma, si es un medio, si es un newsletter, si es una cadena de WhatsApp, no, o sea, en fin, hay tantas alternativas hoy en día que al Claro, claro, final claro, casarte con una desde el principio creo que podría pues generarte mayor frustración que satisfacción. claro, claro. Daniel, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, primero, completamente de acuerdo con Sopitas. Hay que entender muchas cosas. En efecto, primero retomo esto último que dice Sopas, que es, no tienes que hacer una página de internet formal. Hay 1000 opciones ahora. Creo que es importante que te preguntes cuál va a ser tu diferencia, porque si uno quiere hacer periodismo deportivo y cree que el decir el resultado de un partido es suficiente, pues evidentemente no. Entonces también tienes que trabajar qué voy a ofrecerle al público que no es lo usual o lo común o lo tradicional. Yo diría, tercer punto, que ahí yo creo que Sopas lo ha vivido igual que yo, que no ha sido sencillo, que es asumir que si vas a encabezar el proyecto tienes que entrarle al tema dinero, modelo de negocios. Es decir, el jueguito de no, yo soy periodista y yo no me meto en eso es ficción. ¿Quieres hacer periodismo libre? Pues tienes que tener un modelo de negocios rentable, autosuficiente, ¿no? Y eso tienes que trabajarlo, estudiarlo y entenderlo. Yo sugeriría, en el caso de Animal Político, lo que intentamos hacer es tener el mayor número de fuentes de financiamiento posibles, es decir, lo mismo la publicidad tradicional que las suscripciones de los lectores, que las colaboraciones con otros medios, la venta de contenido, o sea, nosotros tenemos 6 o 7 formas en las que intentamos pues comercializar para que podamos meterle lana. Entonces eso también diría, es importante meterse en modelo de negocios, es importante además tener pluralidad en el modelo de negocios. Y finalmente diría, creo que también es importante recordarle a quien quiere entrarle. El modelo de negocios en Internet no es algo acabado, es algo que está permanentemente cambiando. Si tú recuerdas, Sopas, hace 10 años, todos decíamos, bueno, pues si tengo banners suficientes, con esos ya, ¿no? La hice, ¿no? Y cuando uno se da cuenta hoy, vender un banner, bueno, no sirve ni para comprar el café de la redacción. Entonces, hemos tenido que ir cambiando todo esto, ¿no? Hace 10 años no había, por ejemplo, fundaciones interesadas en financiar periodismo en México. Se financiaban en otros países, pero en México no. Bueno, eso también ha cambiado, es decir, han cambiado muchas cosas y hay que entender que si un día dices, este es mi modelo de negocios, probablemente en 6 meses eso ya no funcionará. Entonces tienes que estar permanentemente alimentándote. Y un último asunto que digo, es mitad en broma y mitad en serio, pero de veras lo creo, que es, asuman que van a trabajar mucho más. Es decir, yo digo, Sopas, que cuando yo tuve la fortuna de dirigir periódicos, pues si un día me quedaba en mi cama hasta las 7 de la noche y a esa hora llegaba a la redacción, pues no pasaba nada. ¿Por qué? Pues porque a esa hora apenas empezaba yo a trabajar la portada, ¿no? Hoy es 24/7. La intensidad, el ritmo, el vértigo, pues, de la información en el mundo digital hace imposible que te desconectes así, ¿no? Todo el tiempo estás en la información, en los números. Yo, por ejemplo, tengo
Analytics abierto permanentemente, ¿no? Sí. O sea, son herramientas para mí de trabajo cotidiano. De repente, oye, se te cayó el sitio. Puta, ¿no? Es la 1 de la mañana y tienes que estar viendo qué demonios haces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que hemos tenido digamos, de mala fortuna de que nos ataquen digitalmente para tumbarnos la página, pues esto nos ha pasado en la madrugada. Entonces, la vida cotidiana te cambia, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿A poco no, Sopas? Completamente. Bueno, la próxima pregunta viene de un ex compañero de Daniel, Marco Antúñez, me la pasó y me dijo, la tienes que preguntar, por favor, está muy buena, ¿no? Porque estamos viendo tiempos interesantes en el periodismo con respecto al gobierno, ¿no? En el pasado, bueno, pues el gobierno te invertía, ya sea estatal, local o federal, te daba tu pauta, ¿no? Mensual, muy bien, no me ataques mucho, si me atacas no me golpees tanto, dependiendo de qué tanto me atacas, qué tanto no te pago. Cosa que en realidad en otros países no se da, pero en México sí se daba, ¿no? Y Comunicación Social tiene un presupuesto grande. Ahora con la 4T, pues no le voy a dar nada a nadie, ¿no? Y no ahora sí, no voy a pagar para que me ataques, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo ser objetivo en la investigación periodística con un entorno donde prevalece el control de medios institucional y gubernamental? Si quieres empezamos contigo, mis sopas. Bueno, personalmente, y yo siempre he como rechazado el tema de publicidad oficial o gubernamental. ¿Por qué? Porque justo, ¿no? O sea, como que en México, supongo que pasa en otros países, no conozco el contexto de otros países, pero en México como que siempre está sujeto, ¿no? Pues a que no cuestiones o a que no ataques o que te hagas de la vista gorda en ciertos temas. Y pues es algo que personalmente no me parece justo, ¿no? O sea, incluso en algún momento cuando llegaron como ofertas, o sea, porque de verdad llegan y lo hacen de una forma pues muy, muy colmilluda, ¿no? Sobre todo en los medios independientes, a lo mejor Daniel con Animal Político, a lo mejor a ti también, Ramón, les habrá tocado. No es lo mismo un poco poder contar o iniciar un proyecto cuando tienes el respaldo a lo mejor de una gran empresa y con un plan que te dice no te preocupes, el breaking point es en 3 años, ¿no? Entonces, o cuando tu breaking point es cada quincena, ¿no? Entonces, de repente llegan y te dicen, no, pues tenemos tanta lana por unos banners, ¿no? Y dices, pues unos banners, ¿de qué? ¿No? Entonces eran, pues además horribles, pero además pues, no comunican nada. O sea, al final del día la publicidad oficial es para enaltecerlas, ¿no? O sea, no acaban comunicando absolutamente nada. O sea, decir sexto informe de gobierno, pues a mí como población, pues ¿qué? ¿No? O sea, pues está padre, pero pues eso a mí, ¿qué me sirve? Y como medio también es, bueno, pues de verdad queremos ensuciar nuestro producto, nuestra página, con esos bandos que como dices son horribles. En verdad queremos de alguna u otra forma pues sujetarnos, estar yo la verdad le rehuyo a todo tipo de contacto con organizaciones gubernamentales, ¿no? O sea, con políticos y demás. Entonces, de verdad, estarles contestando el teléfono, todo, ¿no? Diciéndoles que sí, pero no, o sea, así zafo, ¿no? O sea, como que sí, ¿no? O sea, es de alguna u otra forma pues depender de ellos, ¿no? O sea, y al final del día digo, bueno, imagínate que terminémonos haciendo dependientes de un dinero que es un dinero oficial, y es un poco lo que, digo, desgraciadamente pasó a lo mejor con muchos medios en los últimos 18, 24 meses, ¿no? Que se hicieron dependientes de un dinero que de repente cuando deja de llegar, pues el negocio quiebra, ¿no? Claro. Ahora bien, ese es un poco como mi postura. Con el paso de los años, también me he dado cuenta pues que en realidad los presupuestos oficiales de publicidad o gubernamentales de publicidad existen en todo el mundo, ¿no? Y que son necesarios además precisamente para que se pueda hacer periodismo, ¿no? De nueva cuenta, parece que el problema puntualmente es en cómo se ejecuta o el uso que se hace de ese presupuesto con los gobiernos, más que con el hecho de que exista, ¿no? O sea, ni siquiera diré con los gobiernos, más que con los personajes que toman las decisiones, ¿no? Esto último que dice
perdóname, esto último que dice Sopas es clave. Digamos, yo parto de la base de toda publicidad de cualquiera te puede generar un compromiso y una presión editorial. Si tú anuncias Coca-Cola, pues bueno, entonces quizá la información sobre etiquetado te va a generar un reclamo de un cliente. O sea, toda publicidad te puede generar esta presión. Insisto, comercial o privada. Evidentemente la comercial pues tiene otro margen de maniobra, pero en el caso de perdón, comercial o de gobierno, en el caso de la comercial, insisto, hay otros márgenes, hay otros criterios, hay otras métricas que te permiten sentarte a negociar, a platicar y demás. Yo diría, nosotros, por ejemplo, perdimos a nuestro primer cliente comercial de Animal Político hace 10 años. Eh, eh, Perdón que me ahorre la marca, pues no tiene caso, pero esa marca lo que nos dijo básicamente es: yo no me puedo anunciar en un medio que habla de narcotráfico y violencia, ¿no? Entonces, primer punto es, toda publicidad te puede generar este tipo de presiones. Creo que el modelo ideal es la suscripción de los lectores. Sin embargo, este modelo ideal, pues en América Latina prácticamente no existe. Es decir, no tenemos la fortaleza económica, no tenemos el respaldo ciudadano como para que un medio solo se sostenga de eso. Dicho eso, diría, la publicidad oficial para mí, igual que lo acaba de decir Sopas, puede y debe existir. ¿Por qué? Porque la publicidad oficial, lo que en realidad tendría que hacer, creo yo, es ser baluarte de la libertad de expresión y del derecho a la información. Es decir, hay que asumir que en este país no hay iniciativas privadas suficientes para financiar el periodismo que se necesita. Los empresarios, insisto, muchas veces te dicen: no, yo eso no, porque fíjate que no me quiero pelear con el gobierno, ya sabes, hay mil razones. Entonces, no hay publicidad privada suficiente, insisto, sobre todo en los estados. Cuando uno va, y digo, pues, ¿qué te voy a decir a ti, Ramón? Pero cuando uno va a Puebla, cuando uno va a Veracruz, ¿dónde está la iniciativa privada dispuesta a financiar un periodismo crítico, independiente, que revise a los poderes? Bueno, creo que la publicidad oficial puede y debe ser una herramienta para esto. Pero para que esto sea posible, pues tendría que haber reglas. Claro. Lo que no hay son reglas. Y ahí, digamos, haría un matiz con lo que planteabas en la introducción, Ramón, que es, en realidad, la situación que se vivió con Peña Nieto y la publicidad oficial no ha cambiado en este sexenio. Cambió el monto. Peña Nieto gastaba 10 mil millones de pesos al año. López Obrador, una tercera parte de esto. Qué bueno, porque 10 mil millones me pareció un absurdo, ¿no? Pero los 3 mil millones se siguen repartiendo igual que antes. Es decir, sigue siendo absolutamente discrecional el asunto. Le dan el dinero a medios que no sé por qué. Yo no estoy diciendo que no le den al medio A o al medio B. Yo lo que quiero es cuál es el criterio. Bueno, no existen criterios para distribuir la publicidad oficial y esto es lo que genera es, pues obvio, pues te doy dinero si eres aliado mío y no te doy si no lo eres. Nosotros, fíjate nada más el colmo de la paradoja, nosotros recibimos básicamente la misma cantidad de López Obrador y de Peña Nieto. Entonces, si alguien nos dice: oye, pero ¿por qué recibiste dinero de Peña Nieto? Pues tendría yo que decirle: ¿qué crees? López Obrador nos da pues, básicamente lo mismo. No he recibido por la publicidad oficial una cantidad, insisto, distinta. Tampoco hemos recibido, y eso lo definimos desde el primer día, una cantidad que supere el 15% de nuestros ingresos totales. Es decir, Animal Político siempre ha trabajado bajo la lógica de que no puede ser el 15%, más del 15% de los ingresos totales la publicidad oficial, porque entonces sí generas un modelo de negocios dependiente del gobierno que atenta contra tu periodismo. Entonces yo resumiría simplemente diciendo: adelante con la publicidad oficial, pero definamos montos para que no sea capricho de nadie, claro. Definamos las reglas, pero además definamos algo que yo creo que es súper importante. Para que la publicidad oficial tenga realmente un impacto en libertad de expresión y en derecho a la información, no se puede usar el criterio solamente de los clics, del rating, porque lo que hace esto es provocar que los medios nos metamos en una competencia para ver quién tiene más clics. ¿Y esto qué significa? Subir la nota más rápido que otros, aunque la subas con error. Esto significa dedicarse más al breaking que al reportaje.
Esto significa privilegiar contenidos ligeros en muchos casos a fin de que puedas tener más clics. Bueno, esto finalmente, insisto, atenta pues, contra el periodismo mismo. Entonces, se tiene que repensar eso. Y en efecto, como dice Sopas, en el mundo, bueno, hay decenas de modelos que podríamos entender, estudiar y aplicar para que estos recursos sirvan para lo que estamos planteando. Creo que ese es el tema. Yo no estoy en contra de la publicidad oficial. Yo lo que estoy en contra es que se reparte de manera discrecional, que haya un medio al que se le dan 10 pesos y a otro medio que, no se, que se le da 1, a pesar de que, no sé, los clics son al revés, ¿no? El que recibe 1 tiene 10 veces más clics que el que recibe 10. Eso no puede ser. O que alguien me diga, no, es que le doy 10 a porque llega a este tipo de público que además me permite llegar con mi mensaje. Ok, eso es justificarlo. Pero lo cierto es que los jefes de prensa no te piden métricas, no te piden perfil de lector ni nada de eso. Lo que ellos están usando es la publicidad oficial como herramienta política. Insisto, esto es lo que tiene que cambiar para que logremos que la publicidad realmente financie algo que es un derecho que es absolutamente indispensable, que es el derecho a la información. Además, por supuesto, que el gobierno sepa hacer publicidad, porque tiene razón Sopas, pues oigan, tener un banner que dice sexto informe de gobierno no le importa absolutamente a nadie, terminan siendo un estorbo. Esto también se tendría que repensar, ¿no? Perfecto. Mira, la próxima pregunta es algo medio la voy a cambiar yo porque es de las cosas que últimamente he estado pensando con la pandemia. Antes de la pandemia, como sabemos nosotros, cuando hay una campaña de publicidad de lo que vivimos de la publicidad, a veces a la gente le cuesta trabajo esa parte, ¿no? Pero se iba todo, veíamos que México, a diferencia que yo que estoy en la frontera, que me toca tratar mucho con agencias en Estados Unidos, te das cuenta que en Estados Unidos todo se va digital y el CPM es muy alto y te paga muy bien y son campañas buenas. Te vienes a México y en México siguen diciendo, bueno, déjame ver qué me sobra para digital. Déjame ver porque ya compré los espectaculares, ya compré mi medio tradicional, ¿verdad? La revista y tele, ¿no? Difícilmente. Yo pienso que con la pandemia cambió un poco esto. O sea, la gente se tuvo que quedar en su casa viendo sus medios de ustedes, ¿no? Entonces ahora la gente tuvo que estar en el internet viendo más que nada. ¿Cambió la cosa en México? Pues no mucho, ¿verdad? Pero pensamos que puede cambiar. Yo siempre he dicho que México está 10 años, si no es que más, atrasado en la parte digital. Entonces dice, ¿cómo coexiste el periodismo digital con el periodismo en medios tradicionales? Empezamos con mis sopitas. Pues a ver, yo de nueva cuenta creo que el periodismo es periodismo, ¿no? O sea, sin decir periodismo digital y periodismo medios tradicionales, creo que el periodismo es igual, lo que cambia es el medio en el que se transmite, ¿no? ¿Cómo coexistir? Pues bueno, esa es justo una de las preguntas que creo que todo el mundo nos estamos haciendo constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque como menciona Ramón, justo a lo mejor cuando se compran spots de televisión, por poner un ejemplo, pues hay una tarifa y se paga esa tarifa que sabemos que además es muy costosa y no se cuestiona si la gente que ve el comercial va y compra. No hay analytics, no hay nada. Lo pagan y listo, ¿no? Cuando es digital le dicen, bueno, es que vimos, le queremos poner aquí un código para traquear al usuario y entonces ver que el que le dio clic, entonces nos compra y entonces así vamos a saber si tu medio funciona o no funciona, ¿no? Y dices, oye, a ver, espérame, mi medio funciona porque tiene ya una audiencia, ¿no? Que es cautiva, que está al pendiente de los contenidos y pues justo la publicidad o los anuncios, por así decirlo, pues tienen su exposición al igual como lo tienen en los comerciales, en el radio o en la tele o las planas en los periódicos o en las revistas, etcétera, ¿no? Sin embargo, justo en el medio digital como que de repente se castiga mucho, se cuestiona mucho, que está bien, pero de nueva cuenta no es equitativo con las otras plataformas, ¿no? Por así decirlo. Por el otro lado está también esta parte que es muy importante y que me parece justo, es la manera en la que nosotros como usuarios o como ciudadanos decides apoyar un proyecto económicamente. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, generar proyectos pues no es
no es barato, ¿no? No es barato, no es... Entonces, justo están estos modelos a lo mejor de suscripción como el de Animal Político, hay otros modelos de plataformas que a lo mejor venden gorras, camisetas, termos, calcomanías, lo que sea. Habrá otras que organizan fiestas, conciertos, 15 años, ¿no? O sea, todos estamos en las mismas alternativas o buscando alternativas para subsistir. ¿Por qué? Porque no cuenta. El modelo de negocio para plataformas digitales es muy castigado, ¿no? Y luego más cuando pues sumas a dos grandes jugadores como pueden ser Google o Facebook, que pues dicen, no, pues mira, ¿no? O sea, yo muchas veces he tenido esta conversación de repente con personas en el equipo que de repente dicen, no, es que mi trabajo, digo, sí, pero es para lo que tenemos, mano. O sea, ven, siéntate, te enseño tu trabajo. ¿Cuánto es lo que Google o cuánto es lo que Facebook cree que cuesta tu trabajo, ¿no? O sea, son centavos, ¿no? Es ofensivo de repente también esa parte, o sea, decir, estamos trabajando 24 horas 7 para que te digan, pues tu esfuerzo vale .15 centavos, ¿no? El millar, ¿no? Aparte, el millar es horrible. Entonces, bueno, esa es la parte económica o comercial, por así decirlo. Luego está la otra parte que me parece es de percepción, ¿no? Por parte de la audiencia. Como que de repente en los últimos 10 o 15 años tal vez hemos crecido con esta idea de que Internet tiene mayor credibilidad que los medios tradicionales, ¿no? No importa si los medios tradicionales pueden ser súper respetados, tener una gran trayectoria y contar con grandes periodistas, ¿no? Al ser en un canal de televisión o ser un periódico, ¿no? Ya es como, híjole, no, es que estos ya tienen compromisos bueno, estos cuestionamientos que hemos visto de por qué hace 17 años no decía nada, ¿no? Y dices, bueno, pues hace 17 años el contexto era otro, ¿no? No habíamos, ¿no? Entonces, bueno, este otro tema de darle o de asumir que porque está en Internet, pues todo tiene un mayor peso, pues también no es sano, ¿no? No es sano porque de nueva cuenta, pues Internet es una plataforma donde puedes subir cualquier barbarajada, ¿no? Cualquier mentira, y no porque esté en Internet, pues es cierta, ¿no? Puede ser un poco el tema de fake news, o puede ser un poco este tema también de cómo, pues, a lo mejor sin ser fake news, pues nomás dejamos ahí un poco. Puede ser incluso también esta otra parte de titulares súper llamativos para que den clic y entonces los banners pues tienen más impresiones y entonces pues ganas ya, de los 15 centavos ya ganas 20, ¿no? Es un tema, pero creo que también hay una parte que como usuarios tenemos que aprender a discernir mejor, a darnos cuenta que como usuarios también tenemos no sé si llamarle responsabilidad, pero sí tenemos un poder, que es el poder de decir, no quiero consumir estos contenidos, no quiero que me estén persiguiendo para ver si le doy clic o no le doy clic a un banner, a una foto, si compro o no compro, ¿no? O sea, hay una parte ahí que me parece importante que tenemos que observar y que de nueva cuenta, eh, o sea, creo que me desvié mucho y me disculpo, pero creo que, de nueva cuenta, cómo coexistir los dos medios, pues creo que lo ideal sería que coexistieran pues en igualdad de condiciones, que así como hay 10 canales de televisión, pues hay 10 periódicos, hay 20 medios, 30 plataformas, las que sean, ¿no? Al final del día, cómo, o sea, lo que digo es, pues hay de todo y para todos, ¿no? Claro, claro. Y al final del día, pues los usuarios pues, somos los que tenemos la decisión y a quién le damos nuestra atención, a quién le damos nuestros datos, a quién le damos nuestro dinero, ¿no? Esa es una decisión individual. Perfecto, perfecto. Tema complicado porque primero coincidiría contigo que todavía hoy vamos a conferencias todos a escuchar que Internet es el futuro y eso sí ya es la locura absoluta, ¿no? Creo que en términos, primero que nada, comerciales, hay todavía una necesidad de que los anunciantes den un paso hacia adelante y entiendan lo que es la plataforma de Internet. Es decir,
En efecto, los banners no solo son mal pagados, sino además no sirven para nada, normalmente son un estorbo. Pero uno se topa, y no sé si tú, Sopitas, lo has vivido igual, pero uno se topa con marcas que parece que estás hablando con jefe de prensa de alguna dependencia pública, porque no conocen Internet, no saben pedir cosas, es decir, no saben, oigan, yo quiero un contenido comercial dirigido a este tipo de público, no saben que Internet te puede dar muchas ventajas en ese sentido, no saben pues cómo entender la dinámica de los medios, el tipo de público que tienen, y entonces les está costando mucho a las marcas, yo creo, meterse plenamente a Internet cuando sin duda podría ser una posibilidad de acercarse al cliente que quieran, dependiendo de qué tipo de empresa sea, al cliente que quieran, se pueden acercar de una manera mucho más trascendente, cálida, profunda, no sé, a ellos, se puede acercar más a ellos que lo que es un banner. Bueno, esto, insisto, son cosas que todavía falta por trabajar. ¿Qué vivimos hoy todavía? Centrales de medios que distribuyen los recursos de publicidad de las empresas usando criterios de veras que pues, quizás servían en 1990. Hoy creo que, no sé, la simple ventaja de que hoy los medios digitales podríamos decir qué tipo de público es, cuánto tiempo nos lee, cuál es su edad, en dónde está, no sé, una serie de cosas, debería ser una herramienta fundamental para los publicistas como para que nos usaran, dicho en el mejor sentido, a los medios digitales para acercarse al público, ¿no? Está costando trabajo, está siendo muy lento. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que hemos tenido la fortuna de tener clientes que nos dicen, yo quiero que sí me hagas contenidos o incluso quiero que me hagas una página de internet para darle contenidos informativos a la gente y no para anunciar mi producto en el sentido más básico, ¿no? Bueno, hemos tenido, insisto, clientes que se han aventado a hacer esto, pero todavía no son suficientes y creo que esto es importante, que es empujemos que el internet, que es en efecto una plataforma más, tiene una serie de virtudes que podrían hacer que comercialmente sea mucho más eficiente el gasto. Eso, repito, ni gobierno ni empresas creo que lo han entendido cabalmente. Por supuesto, hay muchísimas excepciones, pero les ha costado trabajo, ¿no? Perfecto, perfecto, Daniel. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos ahorita, bueno, ahora sí, conferencia que están ustedes dando, hay mucho futuro joven, porque es Tijuana innovadora, ¿verdad? Es el futuro de México, de Baja California, Tijuana, ¿no? Quieren ser periodistas. Y te lo digo porque yo los veo mucho cuando quiero abrir mi blog, platicábamos antes, mi portal de noticias, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Recabo dinero, hago mi página WordPress, pero no saben la parte de cómo van a hacer dinero. O sea, a final de cuentas, estamos todos aquí porque queremos hacer dinero, de perdida pagar los gastos, ¿no? Seguir metiéndole de la bolsa, porque cuando yo le digo a alguien, es que van a ser 3 a 5 años de meterle dinero de tu bolsa, está loco. No, no, no es dinero, es un hobby. No, es que un sitio de internet así es, hay que crecer, hay que tener tráfico, porque si ustedes saben al empiezo, si no tienes mínimo 1 millón de uniques, pues nadie te va a contratar, la agencia no te va a abrir la puerta, ¿verdad? Pues vas a tener que meter AdSense y como decimos, pues no va a alcanzar a pagar para el internet, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos en este nuevo mundo de internet que sí va a estar creciendo, esperemos, ¿verdad? Para poder alcanzar la rentabilidad en nuestro medio digital. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué consejo le pueden dar ustedes a los jóvenes emprendedores para que puedan lanzar su portal y poder monetizarlo y que sea rentable? O sea, porque ustedes, yo creo que tanto ustedes como su servidor hemos pasado por muchos errores. Nos han visto la cara a mucha gente, nos han dejado pagar muchas agencias, ¿no? ¿Qué consejo le puedan dar, verdad, a estos emprendedores futuros, ahora sí, dueños de portales de noticias? Empezamos contigo, mis sopitas. Yo también quiero ya escucharte, Sopas, para ver si me dices por dónde. No, ojalá estamos igual, ¿no? Y creo que es este tema, yo insisto, ¿no? Hay que ser muy pacientes, tener mucha constancia, ¿no? Es tener un plan a largo plazo y sobre todo pues, estar listo para recibir los catorrazos, ¿no? No hay proyecto que se arranque y que desde el primer
momentos exitosos, ¿no? Sea una banda de música, sea un cineasta, sea una plataforma, sea lo que sea, el primer acercamiento, el primer ejercicio, pues es eso, te va a guiar y te va a ir encarrilando, pero tienes que seguir pues trabajando, ¿no? Y esto que mencionas es justo importante, Ramón, en el sentido en el que dices, pues todos estamos acá para hacer dinero. Y sí, es como en cualquier trabajo, ¿no? O sea, todos estamos trabajando para recibir un sueldo y poder subsistir, ¿no? No creas que te vas a ser multimillonario, Sí, 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 ¿no? sí. Ni que vas a tener tu mansión en Beverly Hills en 2 años, ¿no? Digo, no que sea imposible, pero pasará en uno de cada 10 millones de casos, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues velo como eso, velo como voy a empezar a autoemplearme, ¿no? O a generar mi propio recurso, mi propio medio, y comenzaría de nuevo cuenta, explorando, viendo qué es lo que ya existe y pensando en qué es lo que no existe, ¿no? ¿Qué es lo que no existe que me gustaría que hubiera? A lo mejor hay alguien que nos está viendo que es fanático de los desarmadores, ¿no? Pues Ujú. ármate un blog de desarmador, ¿no? O sea, Claro, claro. explícanos la historia del desarmador, por qué es mejor el de cruz que el Ujú. plano, o cómo funcionarlo, los videos, ¿no? Y eso está padrísimo, ¿no? Habrá un mercado para eso, estoy seguro, porque hay mercados para todo. Creo que esa es la parte de Internet que es tan masivo Sí. que te ayuda a conectar con personas de muchos intereses. Entonces, yo diría, pues para empezar, concéntrate en un nicho o en algo que te guste, que te interese, que te esté llamando y trata de desarrollarlo para a partir de ahí pues ver si encuentras una comunidad mucho más nutrida, mucho más eh, pues ávida también de los mismos contenidos que se convierta en tu audiencia. Bien. Yo arrancaría con lo último que acaba de decir Sopas. O sea, para mí esa es la parte más importante de todo eso. O sea, primero que nada, antes de pensar cuándo cobro mi quincena, pues lo primero que tienes que pensar es por qué te habrían de leer a ti. Es Ujú. decir, Claro. ¿qué vas a ofrecer que sea distinto? Y es importante que se lo pregunten seriamente porque yo creo que todos hemos visto imitaciones de sopitas que fracasaron al año, a los 2 años o a los 3 años o tuvieron que rehacerse. Porque, pues, ¿qué creen? Sopitas ¿cuánto tiempo tiene Sopas ya como página? 16 años, Ah, 16 años, o 15, sea, 16 años, sí. digo, fuiste no, de los no, no sean primeros. ociosos, no, no hagan Sopitas 2, Sí, ¿no? sí, 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 claro. O sea, creo que esa primera pregunta es absolutamente indispensable, que es, de veras, ¿por qué te van a leer a ti? Ujú. ¿Cuál es tu ventaja comparativa? ¿Cuál es tu diferencia con los demás? Eso primero es absolutamente indispensable de preguntarse. Y recordar que, en efecto, Internet no solo significan textos, también puedes imaginarte, bueno, pues voy a hacer un podcast, voy a hacer videos. Es decir, creo que tienes que pensar cuál es mi tema, cuál es mi especialidad, qué voy a ofrecer distinto. Segundo, es cómo lo voy a empaquetar, digamos, en Internet para que se consuma. Y a partir de eso, pues tienes que empezar a picar piedra, o sea, tienes que asumir, fíjense, hace unos minutos decía el Sopas que lo complejo de la relación con Google y Facebook. Yo coincido, yo siempre he dicho que con Google, por ejemplo, tenemos en Animal Político, todos los medios igual, pues, pero en Animal Político tenemos una relación de amor-odio, porque por un lado te da visitas, obvio, es decir, estamos bien posicionados en el buscador de Google y eso te da visitas, pero por otro lado, ellos te ponen la publicidad a un precio pues, que tú no puedes competir, Claro, claro. ellos, ¿no? O te matan si te sacan del algoritmo, o sea, hay una serie de cosas que hacen que la relación de veras sea de amor-odio y uno tiene que empezar a entender eso. Y lo menciono porque yo diría que esa es la tercera sugerencia. Tienes que entender Internet y tienes que entender, y ahí recupero un poco de lo que hemos platicado en este rato, tienes que entender que aquí tienes que dialogar con los lectores, que aquí tienes que entender sus necesidades, que aquí tienes que ver cuáles son las notas que más le interesan y cuáles no. O sea, todo eso lo tienes que entender para que tú puedas cada vez más ofrecerle un producto interesante a los lectores. Y terminaré diciendo, un buen contenido periodístico se abre la puerta a patadas. Hay que ir trabajándolo, hay que
establecer alianzas, hay que utilizar las redes, hay que entender cómo funciona Facebook, o sea, hay que hacer toda una serie de cosas a fin de que podamos sacarle todo el jugo posible. Pero estos pasos previos me parecen básicos. Yo de veras creo que es importante decir, bueno, pues si vas a hacer la crónica del desfile del 16 de septiembre y quieres arrancar tu medio con eso, pues bueno, pues pregúntate, oye, ¿no va a haber 25 crónicas iguales? O sea, ¿realmente la tuya va a ser tan diferente como para que la gente le dé clic? ¿Por qué le daría clic? Ni siquiera sabe que existes. Bueno, estas preguntas me parecen básicas, ¿no? Perfecto, Daniel. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver con Tijuana. Como ustedes bien saben, Tijuana, pues estamos en la noticia a nivel mundial, nacional, no por las mejores razones. Tijuana se ha reinventado, ha tenido ahora sí unas olas de crimen muy grande, ¿verdad? Fuertes. Nos votaron la ciudad más peligrosa del mundo varias veces y el presidente, nuestro vecino, cada que puede dice no vayan a Tijuana, no es horrible, ahí matan toda la gente. Total, hemos tenido muy mala publicidad. Hay periodistas muy buenos en Tijuana, como ustedes saben, ¿no? Adela Navarro Lezeta, varios periodistas, ¿verdad? De Frontera Imparcial. ¿Qué aconsejaron los periodistas a ustedes? A ver, porque dices tú, bueno, voy a hablar de crimen porque es lo que está pasando en Tijuana. Matan diario 10, 20 personas, ¿no? Diario y de la peor manera. A mí me tocó trabajar con el San Diego Union Tribune y LA Times, me pedían contenido y decía, bueno, pues es que pues, mataron. Y desgraciadamente el San Diego Union Tribune lo mandaba a Associated Press y entraba todo el mundo, ¿no? Pues ahora, entonces dije, vamos a hablar de queso, pan y vino, Valle de Guadalupe, turismo, todo, ¿no? Pero pues de eso no vives porque pues, el que te pagaba era el fideicomiso de turismo que ya no existe, ¿no? ¿Qué le aconsejan ustedes a estos periodistas? A ver, o sea, ¿cómo puedes ser periodista de lo que pasa en nuestra ciudad, pero al mismo tiempo no sacar ese contenido tan duro, tan alarmista, ¿verdad? Que en realidad pues no deja nada bueno. O sea, venimos a crear, ¿verdad? Venimos a sacar, pero pues, o sea, porque es una línea, o sea, ¿qué voy a hablar? ¿Voy a hablar del blog del narco? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O voy a hablar de lo bonito de Tijuana? Pero nadie le da clic a lo bonito de Tijuana. Le dan clic a la cabeza que amaneció allá afuera o que está la narcomanta. Entonces, a ver, ¿ustedes qué piensan de esa línea, verdad? Porque a mí me duele mucho cuando abro el periódico y el 90% son narconoticias. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque yo al mismo tiempo quiero cambiar la imagen de mi ciudad. ¿Cómo aconsejarían ustedes a los futuros periodistas que me preguntan eso y que yo critico mucho? Adelante, Sopas. A ver, yo creo que la imagen per se, pues no o sea, vaya, las notas y el periodista lo que hace es reportar lo que ocurre, ¿no? No es nuestra labor también cambiar esta percepción de que si hay asesinatos, inseguridad, ¿no? Pues bueno, ese es un tema que al contrario, pues tiene que reportar porque nos tiene que llamar la atención a todos para que se creen los organismos o los mecanismos para combatirlo, ¿no? O sea, creo que esa es una parte. Por el otro lado, en efecto, también coincido. Tijuana y cualquier otra ciudad no es únicamente el crimen o la sangre o la violencia, por así decirlo, ¿no? O sea, desgraciadamente, pues en el país hay muchos focos rojos de inseguridad, de violencia y demás. Pero también, además de la violencia, pues hay muchas otras cosas que van surgiendo a raíz de incluso, ¿no? Entonces yo estoy seguro, desde los grafitis, que por ejemplo en Tijuana hay un buen movimiento de grafiteros, ¿no? Y que también es una forma de expresar lo que está ocurriendo en la ciudad, es una manifestación, pues puede encontrar por ahí una parte artística. Digo, hace 20 años estaba Nortec, ¿no? El colectivo Nortec, la gastronomía, que como mencionas también se ha vuelto clave o una pieza fundamental, o que hay un auge en general por temas gastronómicos. En fin, creo que al final del día es justo, no solamente hay violencia, pero muchas veces la violencia también da pie a que se generen manifestaciones de manifestaciones sociales de otras índoles, ¿no? Entonces, por ahí puede haber justo estas historias, incluso hasta tecnológicas, ¿no? Aplicaciones y demás. Entonces, es poder, de nueva cuenta, escarbar y observar, ¿no? Yo en algún momento creo que uno de los mejores consejos que recibí fue cuando tuve la oportunidad de entrevistar al fotógrafo oficial de Led Zeppelin, ¿no? Okay.
Y entonces, justo su historia es que él se convirtió en fotógrafo oficial de Led Zeppelin, porque me contaba que en los 60, pues todos los, ¿no? Pues, en los conciertos que había, pues todos los fotógrafos se amontonaban en el mismo lugar frente al escenario, ¿no? Entonces él volteó a ver, dijo, bueno, ¿qué pasa si me voy del otro lado, donde no hay nadie, ¿no? Y entonces, lo que pasó es que él estaba en el mismo lugar, estaba viendo exactamente el mismo concierto, las mismas canciones, el mismo momento, pero al pararse en un lado distinto, pues estaba teniendo otra perspectiva, y por lo cual, pues sus fotografías eran únicas y nadie más tenía las mismas imágenes. Entonces, creo que eso es justo como un buen ejemplo de todos podemos estar viendo lo mismo, pero depende de la perspectiva donde uno se pare, que es que podemos abordar ese mismo hecho. Perfecto, perfecto, gracias. Daniel, para Y cerrar. digo, yo diría, yo no creo que sea o hablas de muertos o hablas de buenas noticias. Hay que asumir pues que los muertos están y que esas historias se tienen que seguir contando. Pero lo que sí creo es que tenemos un poco que cambiar la ecuación. Es decir, el periodismo es un servicio para los lectores y el ánimo de hacer periodismo es aportar información que enriquezca la reflexión individual y pública sobre los problemas de este país o sobre las soluciones de este país. Partiendo de eso, y en este caso, insisto, me refiero básicamente al periodismo duro, ¿no? De información política o como le quieran llamar. En ese caso, pues recordemos, además de muertos en Tijuana, hay migración, hay desigualdad, hay corrupción, o sea, temas hay montones. Pero incluso del otro lado de la moneda, para no solamente hablar de malas noticias, pues también recordemos que en Tijuana hay, no sé, ¿cuánta gente vive en Tijuana hoy? Millones de personas que se levantan en las mañanas, que van a chambear, que son felices, que tienen sus familias. Bueno, pues eso también son historias que hay que contar. Claro, Es claro. decir, creo que lo que hay que cambiar es la ecuación de suponer que la información que Tijuana en efecto es solo violencia, cuando en realidad es muchísimo más que eso, y que eso es lo que tendríamos que estar contando. Los periodistas nos quedamos cortos si solo hablamos de violencia. Los periodistas además terminamos insensibilizando, no sensibilizando a los lectores cuando la nota es 10 muertos diarios. ¿Por qué? Pues porque a la quinta nota se volvió paisaje y ya a nadie le importa. No, el reto de los periodistas es cómo le hacemos para contar Tijuana, entendiendo que Tijuana es todo eso y que en Tijuana pasan cosas buenas, pasan cosas malas, hay cosas que funcionan, cosas que no. O sea, es mucho más compleja la realidad, pues, que el solo hablar de muertos. Sin embargo, insisto, no puedes dejar de hablar de muertos. Estamos finalmente hablando de gente, de víctimas. Esto es ineludible de contarlo también, pero no solo como el mero registro de hoy murieron o fueron asesinadas 5 o 10 personas. Pues cuántas veces hay que contar la historia, hay que contar la impunidad de esas muertes, hay que contar cómo son los procesos policíacos, ministerios públicos y demás que permiten la impunidad, hay que ver quiénes son los responsables. O sea, hay muchas más historias que contar. Yo sí soy un convencido de que no podemos quedarnos en el periodismo que lo que hace es deprimir e inmovilizar a la gente. Es al contrario. El periodismo lo que tiene que hacer es, decía yo, contribuir a la reflexión pública, motivar el ejercicio de la ciudadanía, es decir, lograr que la gente se involucre con cómo mejorar su entorno, su país, su comunidad, lo que sea. Bueno, esa es la obligación del periodismo. Y también, por supuesto, divertir y entretener, ¿eh? O sea, todo eso es periodismo, Claro, claro. no el mero registro de hoy mataron a 5, porque eso pues es un mero registro que no sirve pues para el lector, ¿no? Tijuana tiene las puertas y brazos abiertos para ustedes y de nueva cuenta, gracias por su tiempo. Que tengan muy buen día.